Vamos allá. Adelante, en el aire, Joselito. ¿Usamos el mío o el suyo? En el aire, Joselito. ¿Estamos en el aire ya? Sí. No, pase, no haga eso. Abuso. Ahora sí. En el aire, Joselito. Saludos, muy buenas tardes. Desde República Dominicana, hora local, son ya aproximadamente las 4:30 de la tarde. Hoy estamos más que felices, estamos en nuestra instalación. Es la 4:30. Son las 4:30. ¿Quién te dijo? Ah, No, no. ok. Se quemó. A las 4:30 minutos. Estamos en el aire, macho. Aleluya. Bueno, mi querido, Dios le bendiga grandemente. Disculpen cómo hemos estado hoy. Y es más que un placer para cada uno de nosotros poder transmitir en su sección Conexiones. Hoy le enviamos un saludo a todos los que están conectados. Comparta este mensaje que hoy estaremos hablando sobre el infierno. Si hay personas allá con nuestro distinguido panelista. Y hoy queremos presentar a nuestro querido pastor. Amén, Dios le bendiga más. Estamos aquí hoy para bendecirlos, para ser bendecidos con cada uno de ustedes que nos están escuchando en este día. Dios le bendiga y estamos aquí para servirles. Amén. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes que nos están mirando desde su casa, donde quiera que estén. Estamos aquí, vamos a tomar un tema, a tocar un tema muy importante. Picante para Carla. Amén o no amén. Dios le bendiga a todos. Ya como escucharon mi compañero panelista, tenemos un tema que es de suma importancia. Por tanto, le pido, mira, ponga atención a todo lo que se diga en esta hermosa tarde, porque si usted se desvía, para que así no se pueda desviar del tema, para que así pueda llevar el hilo del pensamiento, porque no estamos aquí para confundir a nadie, sino que queremos transmitir un mensaje y quiero que usted entienda y comprenda lo que se va a decir en esta hermosa tarde. Así que sin nada, vamos a darle un aplauso a ese hermoso público que está ahí y nos sintoniza todos los sábados. Y ese es para ese público hermoso que siempre está conectado con nosotros. Y hoy, ¿quiénes de ustedes quieren hacer la oración de inicio? Vamos allá, nuestra hermana Carla. Carlita. Yo oré el otro sábado. No, tranquilo, que es bendición, vamos a orar. Padre Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, que sea tu presencia con cada uno de nosotros. Damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres más que bueno, porque tú eres más, Señor, que misericordioso con nosotros, Señor. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo sea con nosotros, revelándonos las palabras, Señor. Que no hablemos conforme a nuestro conocimiento, sino conforme al conocimiento del Espíritu Santo, conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, Padre. Danos la revelación de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, Señor. En tu mano estamos en esta hora, Señor. Amén, Te amén. presentamos este momento, este lugar, cada palabra que vamos a decir, que sea edificación, Señor, tanto para nosotros como los oyentes que nos van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Y sin más preámbulo, hoy vamos a estar tratando el tema sobre el infierno. Si existe el infierno, cuál es el lugar donde, si hay personas en el infierno. La pregunta que se hace mucho, la pregunta que muchos se hacen es que cuando la gente muere, ¿dónde va el muerto? ¿Dónde va? ¿Dónde van esas ¿Acaso después de la muerte ya no hay nada más? ¿Dónde van a parar los muertos? ¿Cuál es el lugar de los muertos? ¿Qué pasa con la gente que muere? Es una pregunta que me la han hecho en varias ocasiones, en realidad. Si reciben, si hay un infierno esperándolo a todos ahí, O si hay gente en el infierno. ¿tú te imaginas? Yo escucho varios testimonios de gente que dicen que han visto gente a través de visiones, Lo que pasa, que están en el infierno, que se están quemando. Mira, pero bastante. para Tú mí, estás lo lleno que, de eso. Jordi, yo lo que te voy a decir. Ay, Yoli, esto es personal. No, pero fíjate, oye lo que te voy a decir. La Biblia dice que hay una diferencia, ¿verdad que sí? Cuando una persona que conoce a Dios muere y otra que no, el que muere sin Cristo va a un lugar de tormento. La Biblia no especifica que inmediatamente va al infierno, porque el infierno es el lugar final donde después que Dios haga el juicio, la persona va ahí. La persona ¿El infierno? Sí, el infierno. No, bueno. La Biblia dice que hay personas en ¿Dónde? el Busca, infierno. busca texto. Hoy No, traímos Biblia para no. texto. Y hoy vamos a hablarle con evidencia a este O público. sea, el infierno no es el lugar final. Ay.
O sea, Ajá. hay otro. Bueno, pues, Pero explíqueme eso, continúa porque- para que... de esa- No, de- ya. Ay, Ahora me usted me frizó va a acá en explicar, plena espérese, acción. no, ahora me va a Mira, explicar. vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Yo estaba- Vamos a desarrollar. Va. Hay que recordar, Vamos. mis amados, hay que tener bien en cuenta que la Biblia no habla, o sea, quizá uno se mete a la Biblia y se llama la palabra infierno, 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 pero hay que ir al contexto griego, al contexto original para nosotros poder entender de qué tipo de infierno se está hablando o a qué tipo de infierno se está refiere el refiriendo. escritor que está escribiendo. Hay que entender que hay tres tipos de infierno. Hay uno que lo traducen como el Hades en griego y en hebreo el Seol, que dice que es el lugar de los muertos, donde hablando Jesús en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. También lo habla, aquí tengo los textos. También el apóstol Pedro habla en su epístola segunda de Pedro, sé que también está hablando ahí, que se refiere al Tártaro, también Judá habla sobre eso. El infierno que habló Jesús, que es el Gehenna. O sea, la muerte segunda, también lo traduce como la muerte segunda. Vamos a hablar de esos tres términos del infierno. Pero antes de iniciar ahí, tú sabes que en el 2001 se difundió un audio de Rusia, donde ellos hicieron un hoyo sumamente profundo, donde casi llega a supuestamente la placa tectónica. Y desde allá se escucharon voces. Y yo hoy tengo esos audios que en ese año transformaron, literalmente dieron un giro. Y todo el mundo en ese tiempo estaba más que pasmada. Porque decían que hay personas ya en el infierno. Y ahí se tomó la misma veracidad del infierno. Pero ¿y quién le dijo Para eso? ustedes, Que el eso era el infierno. El O infierno sea- es la voz espasmada, a ver si se escucha. El pozo del infierno o agujero de Barhut se encuentra en el desierto de la provincia de Al-Mahra, 1300 kilómetros al este de la capital Sanaa. Tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 250 metros de profundidad. Según el folclore local, fue creado para servir como una prisión para los espíritus malignos. Los investigadores no han logrado descender hasta el fondo debido a la escasez de oxígeno y la falta de ventilación, por lo que desconocen lo que ahí yace. En sus expediciones parciales notaron cosas extrañas y un olor nauseabundo, lo que alimenta el misterio en torno al pozo. La luz del sol casi no penetra y poco se puede ver desde el borde, excepto algunas aves que entran y salen. Algunos creen que succiona objetos cercanos y posee una maldición. Entonces, imaginémonos, miren lo que dice esto, y no veo el audio dónde está. Fíjense, esos mitos o esas leyendas históricas Sí, son mitos, sí. que han tomado formas. ¿Qué de veracidad, ustedes colegas, hay en ese sonido? Bueno, Y según ellos, ¿quién se está quemando? Hay gente. Supuestamente eso es lo que encontraron los científicos debajo de la profundidad, se escucharon esas voces. No vamos a la Biblia. Entremos a la realidad bíblica. antes Entremos a la realidad antes bíblica, de- sí, de sí. que, La realidad empecemos a bíblica. hablar, este tema es un tema demasiado controversial y también profundo, porque no podemos hablar del infierno sin antes, como estaba haciendo mi compañero, explicar qué es el infierno. Y los términos del infierno. Y los porque- términos. Y en qué tipo de términos se estaba utilizando esta palabra. ¿No verdad? Recuerden que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, griego Arameo. y arameo. Pero Jesús, cuando hablaba prácticamente en todo lo que era su pasaje en la Biblia, hablaba en arameo. Jesús no hablaba muchas veces en griego ni en hebreo, arameo, en su vida diaria. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar? Que la palabra infierno para los hebreos tiene un significado que es Seol, Sí. que quiere decir tumba o lugar de reposo. Pozo. Para ellos viene a ser un lugar silencioso y oscuro. ¿A dónde van las personas que mueren? Entonces, para los judíos, para los hebreos. Ahora, para los griegos y arameos tiene otro significado, que está el Geema, ¿no? El Gehenna en arameo Ajá, y que en griego tiene- el Hades. Ajá, que tiene significados que vamos a entender el día de hoy, que es
el lugar de tormento o lugar de castigo. Pero hay otra palabra que es el Hades, que es para ellos, que es el inframundo, el lugar a donde van después de la muerte. Un lugar como interno. Entonces debemos entender cada contexto cuando se escribe en la Biblia. O sea, no podemos a la ligera decir, bueno, el infierno para esto. No, en la Biblia hay contextos y símbolos que debemos respetar a la hora de poder expresar la Biblia. Hablamos de infierno. Ahora, ¿cuál es ya conociendo los diferentes términos, ya entonces vamos a empezar a hablar de qué es el infierno? Dijimos que para algunos, para una área, es como el lugar de tormento, el lugar del castigo después de la muerte. No es el lugar que vamos a ir después del juicio, ya no es el final, porque el infierno no es el final, es el lugar de tormento. Sí, Recuerden, pero si citamos la Biblia, hay que aclararlo, pastor. Como usted dijo, ¿no? ¿Verdad? Los tipos del infierno, el Hades, en griego, el Gehenna y también el Tártaro. Ejemplo, ¿a qué se refería Jesús cuando hablaba en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19? Permítame leer, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquetes espléndidos. Había también un hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que ni siquiera pasar de aquí a vosotros puede ni él ni allá. De acá. Entonces, vemos que Jesucristo se está refiriendo al Hades, Sí. porque el Hades es el lugar de los muertos. Un lugar de Pero tormento. vemos que Lázaro, tanto como el hombre rico, está en el mismo lugar, pero dividido entre dos secciones. Hay una sección que está por debajo y otra sección que está arriba. Que es el Por eso seno de dice Abraham. que es el seno de Abraham. Se que conocía cuando como seno de Abraham. se conocía como el seno de Abraham, pero Jesucristo dijo que era el paraíso, cuando habló con aquel hombre que estaba colgado juntamente en la cruz. El lugar de Entonces, reposo, sí. ¿qué pasa? El hombre alzó los ojos y él vio a Lázaro y le rogó a Abraham para que mandara a su hijo Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua para que pueda refrescar su lengua. Si tú ves y analizas, no se iba mucho porque ellos estaban conversando. O sea, Abraham escuchaba lo que le decía el hombre y también el rico escuchaba lo que Abraham le decía. O sea, que no estaba muy lejos. Ellos se estaban viendo. Lo único, el problema era que había una gran sección, había lo que lo dividía a ellos. Claro. Y si tú notas algo claro, vemos que Abraham dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Él habla en plural, que no era solamente el rico que estaba en ese lugar, sino que había demás personas. Porque Claro, él dice: porque hay que- una gran cima que nos divide entre vosotros y nosotros, o sea que habla en plural. Hay una gran Es que diferencia. Hay una no gran puede haber- diferencia. Escúchame, Jordi. Mira. En donde hay un lugar de tormento no puede haber solamente una sola persona. O sea, Porque- para que tú pero- entiendas lo que se quiere transmitir, yo sé. Ejemplo, ahí mismo donde tú entras en contexto del mismo infierno, lo que va a saltar un versículo que se encuentra en Salmo 16, verso 10, y dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Terrible. Y fíjate, Cristo, y el texto es un texto profético, en el libro, el salmista hablando de Cristo, dijo: no va a permitir que su hijo se quede en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos, En el lugar de los muertos. ni que su alma vea corrupción. Y si estuvieran las personas en el infierno, entonces no cabe que Cristo dijo que cuando la resurrección de Cristo y muchos de los muertos
fueron hallados vivos. Estaban ahí, Ahora salieron. me- Entonces, sí, lo que pasa para Mi eso- pregunta es porque él me estaba diciendo que el infierno no es el lugar final. O sea, que no, el... La el Biblia. Hades no es el lugar final. No, porque el Hades es el lugar de los usted dijo el muertos. infierno, No, lo que porque pasa es yo que no- Todo el que muere, tanto como justo, así injusto, yo no van sé, hacia el porque Hades. yo ahorita me explicaba- Porque el Hades es un lugar de Mira, reposo. lo que pasa es que No de espera, de reposo no de Déjame decir, espera. Exacto, un lugar Un donde lugar tú- de espera para un juicio. Un Eso, precastigo, pero- sería, Claro, es como precastivo, la para- preventiva. es como una Pero preventiva. Yo ahorita estaba diciendo en diciendo vivo. que sí, en vivo, que había dos diferencias de cuando una persona muere sin Cristo y cuando otra no muere. Yo decía que esa persona va al lugar de descanso Exacto. y luego va al infierno, pero ¿qué pasa? Que él me dijo que No, no. no, no es espérate, al final. pero, escucha, mira. O sea, Cuando el una infierno persona- y el Hades es Escucha, lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, es el término. Es el término, infierno y Hades no es lo mismo. ¿Y qué Porque es? mira, Hay el separación. Hades, en el infierno, actualmente en el infierno, en el Gehenna, el que habló Jesús, no hay nadie. Está completamente vacío. Mira, no hay ¿Y ni para ser qué humano, está? no hay demonio para el día para final. el día final. Pero eso es lo que le estoy diciendo a ustedes. Ok. O sea, no está diciendo que para el día, o sea, estamos O sea, hablando... no hay nadie, no hay un alma. No, no, viva. no. Pero eso Déjame fue lo que explicar. yo dije. No hay un alma ahí. Pero eso fue lo que yo Ni dije, demonio, que eso sería para ni el seres final, humanos. el infierno, y usted me dijo que no. Que no hay nadie en el infierno. Pero Que está que en el sí. Hades. Ella está claro de que no hay nadie. Ella lo que está diciendo que ese infierno que está ahí está reservado para el juicio Para el final. día Está exactamente. reservado Eso ahí. es lo que yo Estamos estaba diciendo. explicando ahorita. Y lo está Claro. reservado. Porque Porque yo estamos dije hablando- que está en un lugar de tormento y luego va a ir al infierno. Ahora sí. Bueno, excelente. ahora Por estamos eso, con- mi gente, hay que entender. Hay una gran diferencia. Déjame Así como leer un exponía nuestra versículo sierva, aquí bien fuerte que la dice. hermana Carla, Ay. había una gran diferencia. Cuando una persona que muere con Cristo, alguien que haya aceptado el plan de salvación que Dios plasmó para él, que es reconocer a Jesucristo como su único suficiente Salvador, cuando esa persona inmediatamente parte de esta tierra o muere o se forma lo que es la separación del alma, del cuerpo y del espíritu, esa persona va a un lugar de reposo que es conocido como el seno de Abraham. Y el Pero todo paraíso. aquel que parte sin Cristo va a un lugar que es conocido el lugar de tormento. Como Pero el está en el Gema. mismo lugar, englobando es el Hades. Pero hay que recordar que hay diferentes tipos de secciones. Van al mismo Hades, pero no en el mismo lugar. ¿Cómo me explico? Hay un lugar que está ahí, Yo te que es de estoy tormento, entendiendo. por ahí otro lugar que es el seno de Abraham. Hay una gran diferencia. Cuando ellos lleguen allí, entonces esa división se marca. Se arma esa división. Uno, el que es justo, al seno de Abraham. Pero el que es injusto va a ese lugar de tormento donde se encontraba aquel hombre que era rico. Y algo muy importante que dice. El padre dice, y además hay una gran cima que nos divide. Dan de No, entender. no se puede. Yo pudiera. Una preguntita. Le escucho. ¿Qué se refiere con la Biblia con parábolas? ¿Qué? ¿Qué? Las parábolas. ¿Qué Las qué parábolas significan. Dele, dele. Las parábolas significan ejemplos. O sea, lo que dijo Jesús no es verdad. Sí. No, no es Eran que no es verdad. ejemplos. O sea, la parábola. Cuando alguien utiliza una parábola, máster, como para dar un ejemplo de lo que utiliza quiere dar a algo que entender. no, como utiliza algo que es como un ejemplo, no tanto un ejemplo para poder transmitir un mensaje. O sea, yo puedo hacer una parábola, Como figurado, ¿verdad? El claro, sinónimo puedo de parábola utilizar es eso. ejemplo. Deme, por ejemplo, para ayudar, las parábolas son metáforas. Metáfora, exacto. Que Ejemplos. utilizan como ejemplo. Ejemplo, para, Hay metáforas que son reales y hay que son ficticias, o sea. para que el mensaje, que para son que se como pueda ejemplo, entender el mensaje. claro. O sea, para yo hablarle en tu lenguaje, ejemplo. Jesús es No, todo lo que dijo Jesús es real. Porque mira, cuando Jesús utiliza la metáfora de los dos cimientos, él primero da un sermón. Cuando él da ese sermón, él dice, todo aquel que es prudente y guarda su palabra, es como un hombre que edificó su casa sobre la roca y vinieron los vientos y los derribaron. Pero él se está refiriendo a su palabra. Claro. Él utiliza esta metáfora o esta parábola. Es para que los discípulos puedan entender. O Son simplemente ejemplos. es una historia. Lo- O sea, Lo de la Rico y historia que Lázaro. estamos Sí, Lo de eso Rico y es Lázaro no real. es una parábola, ni No, tampoco no es es una una metáfora, parábola. es una historia. Es una historia. O sea, él está narrando una Está historia. narrando una historia que pasó. No, está Exactamente. narrando una historia que pasó, una historia que es real. No es una parábola ni tampoco una metáfora, es una historia real y verídico. O sea, está hablando de verdad. Esa utiliza Exacto. nombres, sí. O sea, no es hablando de verdad entonces. Claro que sí, porque es una historia, no una parábola, ni un ejemplo que Jesús está dando. Sí, Sino yo una historia entiendo de lo que él algo- está tratando de decir. Él dice que sí es algo simbólico. No, lo del cero de Abraham es simbólico.
Porque O sea, Jesucristo utiliza el seno de Abraham aquí no en es ¿verdad? muy como seno. simbología para que puedan entender, pero él vuelve y lo utiliza como el paraíso. Porque lo que pasa es que, es simbólico. mira, el seno era como cuando uno hablaba, No es el infierno, prácticamente de seno, era como la crianza La de la crianza. persona debajo de su tutela. Porque ellos dicen que Abraham es Los sus que estaban padres. en el seno de Abraham estaban bajo la tutela de Abraham, en el lugar que se encontraba Abraham. Sí, pero escuche, Máster, como usted dice, es una simbología. Jesucristo Pero- utiliza esa simbología. Como cuando hablamos del Hades, el Hades es, ejemplo, estamos aquí en esta escena, ¿no, verdad? En este programa, estamos en este lugar, todos estamos aquí. O sea, todo aquel que muere, todo, tanto como justo y tanto como personas que son injustas, los que se murieron con Cristo y los que no murieron con Cristo, todos van al mismo lugar, van al Hades. Todos irán al Hades. Pero cuando se llega allá, Hay una El hay que división. se arma la diferencia. Porque en el Hades hay dos secciones. Hay un lugar que es de tormento y hay otro lugar que es conocido como el seno de Abraham o como el paraíso. Y cuando usted llega a aquel lugar, entonces se determinará a qué sección usted ha de ir. Si va al seno de Abraham porque murió con Cristo y era alguien justo, al seno de Abraham. Pero si no murió con Cristo, no aceptó el plan de salvación que Dios estableció para usted, usted va al lugar de tormento. Pero ese lugar de tormento es como una pena, no es el infierno final. Usted estará ahí esperando su juicio, que sea juzgado, que se le diga por qué X razón usted va a tal y tal lugar, porque hay que hacer un juicio. Es igual en la cárcel, cuando alguien comete un delito, No va directamente a la no va cárcel. directamente a la cárcel. Ellos lo agarran, lo meten en una penitenciaría, Una le dicen pe- 3 meses y ahí dura ahí. Lo Después de van a esos 3 juzgar meses para juzgar. te hacemos tu juicio. Exactamente. A ver si tú eres culpable o no lo eres. Porque hay que decir, porque Máster, lo Tú que estás tú esperando. estás exacto. esperando. Exacto. Aquí Máster, Una justicia para mandarte a otro lugar. lo que pasa, No, Máster, que hay que al decirte. castigo eterno. Hay que decirte. Claro. Exacto. Porque para Incluso, juzgarte hay que decirte la porque misma tú vas a ser muerte será juzgado. juzgada. Tú tienes que el mismo Hades que está ahí también será juzgado. Satanás será juzgado. Los ángeles Porque serán Satanás juzgados. no está en el infierno tampoco. No, Hay de gente ninguna que manera. dice que Satanás Todos es serán dueño del juzgados. infierno. Por eso es que Dios Porque planta. ese- Por eso es que Dios planta el plan de salvación, nos plasmó que es Jesucristo. Que es Jesucristo. Por eso cuando uno dice a la gente, no, tú tienes que aceptar a Dios como tu único suficiente Salvador. Pero ¿qué yo he hecho para aceptar a Cristo? ¿O por qué? Mis amados, lo que le espera a uno después de la muerte es algo crudo. Uno así, pero la verdad es difícil de ver. Por Ok, eso, la verdad por es eso es que hay difícil de muchas ver. personas que prefieren creer en el purgatorio. Sí, En el purgatorio. Ahora, la historia de los mitos viene porque la gente está creyendo que esa historia es simbólica. Es simbólico, por no es La simbólica. mayoría de los estudiosos han caído casi en esa Sí, lo agarran como una Sí, pero no es simbólica. como simbólico de Ni que meta- esto fue una parábola. Si usted busca Google, la mayoría habla de que esto era una parábola. Pero es una historia. De que Jesús estaba tomando esto como referencia para explicar, ¿no? ¿Verdad? Pero hay algunos que dicen que el mismo Jesús ya conocía, Esa historia. ¿no? ¿Verdad? Porque el mismo Jesús dice la palabra que descendió al infierno, porque se estaba No, y buscando que- la raíz de donde Jesús estaba, de donde se estaba sacando como referencia Y porque podíamos enseñarlo como doctrina, pero no, porque deberíamos buscar unos textos que avalan, ¿no? ¿Verdad? Ese tipo de datos. de datos. Pero lo que acabamos de leer es que realmente el infierno es donde van las personas después que mueren. Apocalipsis 20:11 relata lo que el Gena, lo que es el infierno final. Yo lo tuve Que que dice la leer escritura aquí. que el Hades entregó el Hades y la muerte entregaron sus Pero muertos. no podemos pasar Y el todo Gena aquel- sin llegar al Tártaros. Pero Claro. vamos a terminar con el Porque Hades si y tú vas a después el Gena, hablemos del Hay una Tártaro. confusión ahí, porque no podemos mezclar todo, porque se está hablando ahí mismo el lago de fuego. Exacto, no, ahí no entiendes? podemos No, bajar no podemos directamente. Se está hablando Ok, ya de- terminemos. Estamos haciendo una mezcla completa O sea, No, porque de las ese etapas texto en te el dice infierno. Jordi que aclara todas Pero las es- cosas. no, no, no. ¿verdad? Pero Esa vamos a es terminar otra con sección aparte. con esa sección El del texto Hades. que yo le iba a leer está hablando ya del castigo externo. El castigo eterno. ¿Quién es el Pero- Gena? y pero Entonces, como si entramos al Gena, el público se puede confundir, se puede en el confundir. Hades. De que ya no podemos entrar al castigo eterno, tenemos que estar en el lugar a donde va después de morir. Exacto. Y si él hace la transición, deberíamos entrar al Tártaros. Y ya me escucharon, amado público. Ay. Todo aquel que muere con Cristo y sin Cristo, todos, absolutamente todos, van a un lugar que se llama el Hades. En griego, el Hades. Y en En griego. hebreo conocido como Seol. Todo aquel que En muere hebreo, en ajá, hebreo. va a aquel lugar. Pero cuando tú llegas a aquel lugar, hay dos secciones. Y de ahí determinará
a cuál de esas dos tú vas a ir. Pero hay que recordar que todo el que está ahí, tanto como el justo y el injusto, están ahí en espera. Están esperando. Uno están esperando para ser resucitados, como dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y otros están ahí para ser enjuiciados, para decirte por qué tú estás aquí. Por eso hay que entender, amado público, busque de Cristo. Porque Dios plasmó un plan de salvación para cada uno de nosotros, que es Jesucristo. Porque el lugar que no tocaba, o sea, la humanidad entera iba a aquel lugar, pero Jesucristo tomó esa parte y lo hizo por nosotros. Y ese es el plan de salvación. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Hay que buscar de Cristo, si usted no quiere terminar aquel lugar, porque es real, la verdad es cruda de velo. Si usted quiere saber a dónde van los muertos cuando mueren, ya está informado, van al Hades. Y cuando usted llega allá, se determinará en cuál sección de esa le toca, pero es un lugar de espera. Vamos a darle todo el contenido, vamos a aprovechar Los este textos tiempo bíblicos. y vamos a sacar el juego. Pastor, usted iba a agregar unas Sí, informaciones. lo que va a decir acerca del infierno, porque tenemos algunas preguntas de que algunas personas tienen acerca del infierno, algunos mitos del infierno, o sea, mitos que la gente cree que... Hay gente que dice que si no comete un error, digamos, humano, esa persona cree que no va al infierno, muere. Yo no bebí, yo no maté, yo no robé y por eso yo no voy al infierno. Son los Sí, mitos. un buen punto, Por ejemplo, un cuando buen uno le punto. está predicando a la gente Es que siempre no le dice lo mismo. obras. No, yo no tengo que convertirme a Cristo porque yo no fumo, yo no robo, yo no mato. Yo estoy por la yo línea. No he hecho, ahora, ¿cuál es la regla para no ir al infierno después de la muerte? Lo dijo nuestro compañero, es aceptar al Señor Jesús en su corazón. O sea, no importa que tú seas una buena gente, no importa que no hayas matado a nadie, no importa que no hayas robado, Es robado. reconocer a Jesús. Sí. Si no reconociste a Jesús, vas a tener un lugar allá Sí. en el Hades. ¿Por qué se dan esos casos? Porque el asunto está, no es por el pecado que tú practiques, sino en el estado del pecado que tú estás. ¿Por qué? Porque de que un niño nace, entonces ese niño se convierte en pecador. ¿Por qué? Porque carga un pecado adámico. Es un pecado adámico que trae. Es una descendencia de pecado. Entonces, tal tú estás en ese estado de pecado, necesitas a Cristo, que es el plan de salvación. Ejemplo. Vamos a poner este ejemplo. Ejemplo, hay una persona que está en un ascensor. Y ese ascensor, hay una persona que está allá adentro que dice pecado. Entonces yo vengo y entro en ese ascensor. Cuando entro en ese ascensor y ese pecado que carga esa persona se transmite a través del aire. Y entonces cuando esa persona agarra, me contamina. Y cuando me contamina esa persona de pecado, entonces viene el médico que es Jesús. Y él dice, tú estás contaminado de pecado y necesitas una vacuna. ¿Y cuál es esa vacuna? Esa vacuna es Jesús. Y si yo digo, no, yo no necesito esa vacuna porque yo no he cometido ningún pecado, yo no estoy en pecado, el que estaba y yo muero. ¿Por qué yo morí? ¿Por qué? Porque no acepté que me vacunaran. Y ese es el asunto de todos. Ajá. O sea, porque el estado del pecado. Él está. Si el niño se muere, se va para el infierno. No, de ninguna manera, porque para eso. ¿Tú sabes por qué? Porque para eso fue que murió Jesucristo. Buena pregunta, porque para eso fue que murió Jesucristo y la cruz del Calvario. Ese niño. Escuche, ¿por qué, Máster? Porque mire, Máster, escuche. Mira, cuando un niño nace, ¿no, verdad? Nace con una descendencia de pecado, tiene en un inocencia, estado de tiene pecado. inocencia Pero en su vida. cuando Sí. ese muchacho llega a un conocimiento de poder entender y comprender que hay alguien que hizo un plan de salvación para él, plasmó este plan de salvación y él tiene que aceptar ese plan de salvación para salir del estado del pecado Ok. que él está. Vamos, Ok, vamos porque vamos a explicar eso Máster, bien. y lo que queremos es, no esa parte, No, porque por eso se Hay se que lleva un tema explicar eso Máster, bien. eso se lleva un No, porque- eso se lo vamos a traer para el otro sábado. No, porque hay que Espérate, explicarlo porque Explicarlo bien, simple. porque la Espérese, gente se espérese. puede Para que la gente Bueno. entienda. Pero- El problema es que entonces no vamos a poder Dame abarcar por a exponérselo. plenitud Un el momento. tema del infierno, Un momento, espérate un momento. que también es sumamente sensible. No, ¿cuántos segundos? Dame explícaselo, Máster. ¿Cuántos segundos? Ay. Mire, Máster. Oh, Para que usted pueda entender. Tú mire. vas a dejar Máster en el aire como No, quieras. no. Mire, Máster, escuche. El asunto está. Adán pecó en el huerto del Edén. Cometió un pecado. Y por Adán dice la Biblia que por cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, la humanidad entera está bajo el pecado. Está bajo el dominio del pecado. Nadie tenía esperanza. ¿Por qué? Porque Adán es descendencia. Adán es nuestro ancestro. Nosotros Y entonces somos nosotros heredamos el pecado de Adán. Heredamos el pecado de Adán. Por X razón, cuando un niño nace,
y llega a este plano, también viene con esa herencia pecaminosa sobre él, con esa mancha de pecado, porque también es hijo de Adán, le heredó. ¿De quién? De Adán. Pero hay algo, Jesús, Dios hace un plan de salvación que es Jesucristo, que dice, ese plan de salvación es Jesucristo, que mandó a su único y unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El plan de salvación está hecho, que es Jesucristo. Para uno salir de ese estado de pecado, tiene que reconocer que Jesús es el único suficiente Salvador. Pero un niño de 5 años que tú le digas, Jesús vino y murió por ti la cruz del Calvario, ¿qué conocimiento va a tener? Tiene que llegar a una etapa de madurez para que él pueda entender y comprender un estado de madurez. Mira, Para mí. No va. Vamos a ir a Carla. ¿Por qué no va? Ese tema, espérate, vamos a darle ese tema. Recuerde- Pero es que para que entienda, Mira, pero es que yo con esto no es Yo punto de quiero vista, entender lo que esto tiene que dice ser Jordi. bíblico. Vamos Pero para la Biblia. Para mí el pecado entra ya cuando la persona tiene conocimiento. No, no, no. Ay, ay, no. y el pecado es Práctica de y la pecado, herencia del estado. pecado. No, no, Es- no. Que ahí es que entra. Tener O sea, un la estado, herencia del pecado. herencia Espera. y practicar el pecado Porque, no es lo por- mismo. oye, Yo no dije que lo practica Ejemplo, cuando ya tiene Romanos conocimiento. Por eso es lo que se está 3:23. diciendo. Entonces quiere decir, Romanos 3:23, por cuanto todos Todo pecaron, no hay- están destituidos no de hay- la No gloria es de una Dios. extensión de personas, Espérate. todos espérate. Ahora. Vamos por parte, porque podemos confundir a la gente. estaban, escucha, también estaban destituidos de la gloria de Dios. Explique. Estaban destituidos de la Si gloria de un Dios. niño por si acaso. nace, quiere Porque ahí decir Romano que- está hablando, hay dos secciones. Hay una, él está hablando ya con... Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. No hay Por exclusión. cuanto todos Sí, por- El pecaron. problema, si hablamos de esa forma, hay una exclusión. Quiere Exacto. decir que vamos a suponer una gente que nace, por ejemplo, vamos a suponer que no tenga un conocimiento pleno de qué es el bien y el mal. Bueno, los Quiere- niños no tienen esa uno quiere posibilidad. decir que no, esa persona si muere está salva. Ahí estamos hablando de niños. Es de niño hablando. que estamos O sea, hablando. Pero estamos ¿quién no hablando llega- del acto de conciencia. O sea, Del acto de estamos hablando- conciencia. pero Porque tiene que quiere- llegar a una etapa de madurez de Pero dice la poder, palabra, después de decir sí. Por cuanto todo, ¿de qué todo está hablando? Todo el todo, mundo, todo todo el el que mundo. nazca a la faz de la tierra. Moreno, blanco, rubio. Parece injusto. Viste a Milandi. Pero es que- Pero el precio para salir del pecado es Cristo, no hay otra fórmula. Y él pagó el precio, pero tú tienes que aceptar ese plan de salvación. Si tú no lo aceptas, Ahí vamos, si lo rechazaste, hay problema. para que ustedes Ahora, bajen a la mi llanura. pregunta es, si un niño muere, ¿de qué tú lo vas a acusar? Porque no tiene un estado de conciencia, no puede tener qué ese estado de te lo vas a conciencia. acusar Porque si si no no tiene el quiere? pleno, No. si no tiene el pleno conocimiento, Ay, ay. porque que tiene que adquirir conocimiento, tiene que tener una etapa de madurez para poder entender y comprender que él necesita. Ok, Mira, el claro. asunto está en entender y comprender que tú necesitas un salvador. ¿No La- verdad? la- entonces, la Pero culpa dime, un está en la niño de 5 conciencia. años, que él tiene la Pero conciencia de eso que es lo necesita un te- salvador. Yo voy contigo, Jordi. Ah, Yo no, voy- no Explícame. muere. Ahora, Carla, Tiene que tener una etapa de madurez. explícate. No, no. Carla, explícame tu punto de vista Tu tú. punto de vista, Di. Porque no te Porque quiere decir que estamos hablando del estado de inocencia del niño. Mire. Que el niño no tiene sí. culpa. No la tiene culpa en eso. sangre de Cristo Ajá. ya fue derramada en la cruz de Calvario. Exacto. Así como Adán pecó, ya Cristo restituyó lo que Adán hizo mal. No restituye. Ajá, exacto. ¿Y exacto. qué si explica? habla el niño. Habla del niño. Después de ahí no hay pecado. ¿Eh? No, hermana, no. Hay pecado, pero para que No, no, tú hay que estás hacer. diciendo que después Para que todo. Cristo murió, No, ya no, todo el no, mundo no, está mira, libre mira, del Joselito, pecado. Escucha, Todo Joselito, el que escucha, nace- Pero Joselito. es lo que Carla dice. Todo Pero el que para nace, que no, todo el para que que no tenga el nace. estado de pecado, tiene que aceptar el plan de salvación que es Cristo. Sí, pero Todo el espérate. que nace ya está libre Pero del pecado. lo hasta que Carla está alcance diciendo No, es que no, todo el no, mundo que está Si no libre. acepta el plan de salvación, no está libre de pecado. Ah, Puede entonces, decidir el bien o el mal. No, no, no tiene que no, convertirse, no. Carla, entonces. Carla, Tiene que no, convertirse, aceptar el plan de salvación de lo No mismo. tiene que Yo no aceptar estoy Cristo. hablando del plan de Pues, Tiene que aceptarlo. Va, lo van a confundir con hereje aquí. No. Pero es que. no ya, puede esto ser. es algo serio. No, porque si dejamos Esto es algo eso. serio, De es algo eso, serio. Mira, estamos hablando algo, por eso le dije, vamos a puntualizar para que no digamos Explica, más. Ya, define, No vamos a puede escuchar. ser, mira, si dice la palabra por cuanto todos pecados, Ajá. Están no hay destituidos. exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Niño, Que inmediatamente tú nazcas, ya tú portas la Nace un ADN estado de pecador. pecado. O sea, no, que yo soy niño y yo no Yo tú soy tienes pecado. inocente. Tú puedes ser hasta niño y va Sí, está sí, en pecado. pero si siendo un niño, ejemplo, 5 Está en el años. pecado. Está en el pecado, ¿verdad? ok, hay niños que nacen con SIDA. ¿Eh? Ey, Por eso no es pecado. No, Joselito. no, pero es un ejemplo, es un ejemplo. No, son no, pero culpables. escucha, Joselito, ¿Qué culpa escucha. tuvieron ellos? Ok, vamos a ver, ese niño pastor te dice, Mira. nació pecador a 1 año y murió. Se va para el cielo. No, espérate. Se va para el cielo. espérate. Se va para el cielo. Vamos para la Biblia. Vamos Por tiene que esperar. Mira, pastor. Búscalo Escuche. bíblicamente. Mire, pastor, le escucha, pastor. Busca tu. Porque pastor. ustedes no, eso
Romanos, oye, Romanos Escucha, 3:23. Ocelito, escúchame, Ocelito. Bueno. Hay que entender. Sí. Hay que entender. Dame Si un niño nace, Romanos 3:23. un niño de 1 año, Yo estoy con yo. un niño de 2 años, ¿no Pero verdad? es Ese que- niño nace, A mi realmente manera, nace. pero estoy con él. Hay que ¿Cuál recordar es tu manera? hay que recordar que nosotros fuimos redimidos. ¿Por quién? Por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. El No micrófono. podíamos cumplir con la ley. No podíamos cumplir. O sea, nosotros no podíamos cumplir por cuanto la ley era débil. Nosotros nacimos en pecado. Jesús vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Reconciliación con Dios. Y la redención de Cristo, Aquí está. la redención de Cristo cae sobre esos muchachos, esos No, no, niños. no. Eso es lo que yo Por la estoy redención, diciendo. porque Cristo lo Ok, redimió. él no tiene pecado, el niño. Él nace en un estado de pecado, pero si no llega a la etapa de madurez para poder entender y comprender, Pues entonces usen no, la razón. no tiene que aceptar a Cristo. ¿Eh? No Usa tiene la- que aceptar a Un niño Cristo. Cuando llega a su etapa de madurez tiene que aceptarlo, porque un muchacho de 17 años ya tiene el conocimiento de entender Y ya que hubo sabe alguien que murió por la cruz del A los Calvario. 17 años no. Y eso le están matando a los 13, Puso un 12, ejemplo, 15. puso un ejemplo, Ocelito. Estoy hablando de niños de 1 año, de 2 años. Dejate al niño venir a mí. Jordi, ¿Eh? lo que pasa es No. mira cuál es Usen el la problema. razón. Dice que un niño de 1 año está en el infierno. Mire, mire, ¿Sabes lo que mire, no mire, se mire, gusta de Ocelito. muchas personas? Mire. ¿Por qué tú crees que.? Espérate. No. ¿Y eso, Ocelito? Espérate, ¿Y yo le eso? voy a decir, ¿tú sabes cuál es el problema de muchas personas? Que solamente aplican el Viejo Testamento, pero no aplican lo que Jesús hizo, porque es que ya Jesús... Porque Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario por Es que yo te lo voy a nosotros. leer, el pedacito que pasó estaba diciendo, yo se lo voy a leer ahora, yo lo que dice. En Romanos 3:23, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por Dios su mío, gracia. denle un aplauso a eso. Tiempo. Porque, mira, es la diferencia. Usted tiene que entender por cuando todos pecaron, Fueron- están destituidos de la gloria de Dios, fueron justificados. gratuitamente por Ya su hay una gracia. reconciliación. No, Fuimos reconciliados mediante la muerte de Jesucristo. ¿Eh? No, Pero tiene que aceptar el plan de salvación. Pero, Escúcheme. ¿qué es la redención? ¿Qué es la ¿Eh? redención? Master, Lo usted que con 2 Jesús años, usted va a hizo entender ese desde texto. el No. Calvario. Estamos Porque interpretando usted tiene la el Biblia conocimiento mal, ya. mal, mal. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Oye. Y usted sabe que usted Mira. no Es es que- pecado y es necesita a que para Cristo. tú- El texto, el Ah, texto, no, Romanos no. 3:23 dice lo siguiente. Espérate. Oye, Romanos nos fuimos 3:23, lejos. lo voy a leer, mira. Vamos a ver nuestro tema, continuará. Plasmemos eso. Ocelito, plasmemos eso para otro sábado. Mira, no. Eso es Pastor, del Viejo de Viejo Testamento. Espérate, ok, Romanos El 3:23 hilo de dice. pensamiento, Por- usted tiene que no puede sacar un texto fuera de contexto. Me lo está sacando por el contexto. Excelente. ¿Eh? Baja. Sí, pero lo está sacando por el contexto. Dice él, fuimos Ese del Viejo Espérate. Testamento. Viejo Está bien, voy a, Testamento. dame leer lo que ya. Mira, Está Romanos bien. 3:23. No, está mal Por eso. cuanto No, todos mira. pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. lee. Ocelito, Mira que eso no termina. Lee. No sigue te miras, el hilo de lee. pensamiento, Ocelito. Tú tienes que seguir el hilo de pensamiento. Tú, mira, Verso el 24. 21 está Versículo ligado. 24. El 21 está ligado también. ¿El 21? Escucha lo que es el hilo de pensamiento. Escucha. Ahora voy para allá. Escucha, Espérate, no, espérate, escúchalo. dame leerte la escritura. Dame explícate algo para que Te puedan inicia el entender. 21. Explícate una sola cosa para que puedan entender. Una sola cosa. Ajá. Mira, Joselito, desde que el apóstol Pablo inicia, desde Romanos 9, capítulo desde 1 9. hasta ya 3:2, está hablando del Antiguo Testamento, porque no había nadie justo, no había nada. Escucha, Sí, te entendemos, no había- te entendemos. en la dispensación de la ley no había nadie justo. Te nadie entendemos. justo Eso lo estamos en la dispensación. hablando. Pero ahora, en el 20 él dice, Deja el pero, diálogo, mira, no, espérate. escucha. Ahora dice, pero, en el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, Le vamos a o sea, va dejar la ligado cabina, todo. Jordi. Entendemos. Todo va ligado, Le vamos a tú no dejar puedes la sacarme cabina. de pensamiento, va ligado todo. Si hablamos todos juntos. Pero ahora, después de todo lo que yo le dije, mira, pero ahora, después de todo lo que él dijo hacia atrás, de la ley, Usted habla, pastor. porque- Mire. Es igual, es Déjalo igual. hablar, déjalo hablar. No, espérate, porque vamos a confundir el grupo de gente chequeándonos, mirando. Ellos no puede- se van a confundir, Mire, la gente está con Es que no nosotros. se, literalmente no se escucha lo que se está diciendo. Ese texto es condicional. Dice, el texto es condicional. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuánto. ¿Cuál es la causa? pero si yo te estoy Sí, pero, ¿cuál es la causa? por la muerte de El Cristo. pecado. Dice la palabra que todo aquel que creyere, que
serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Pastor. y Y crees creyere en en tu tu corazón corazón que Él se levantó entre los muertos, ¿será qué? Salvo. O sea, hay una si predicamos una doctrina de que si yo soy inocente, Soy yo estoy salvo por salvo. mi inocencia. No, ¿verdad? Pastor. Vamos a suponer una gente que haya nacido y tenga una condición, vamos a suponer Alzheimer, Asperger, que tenga un tipo de condición que no tenga conocimiento, entonces esa gente está salva. Claro, pues tiene la Entonces, mente de no un ha niño. pecado. Entonces podemos predicar que si tú naces con una condición de inocencia, Y tienes retraso un mental. retraso mental, tú no puedes, si te explican de la salvación, tú no vas a entender, entonces tú estás salvo. No, dice por cuanto todo, está hablando de No, generalizado. no. Y El pastor, a lo que nos problema cueste es- enseñarle, podemos decir que Parece, salvó. parece injusto, parece injusto. Ah, sí. Sí, parece injusto que digamos, no, porque Dios es malo, porque Dios va. Hasta los niños que nacen, no dice que inmediatamente uno nace ya, uno nace con ese Un niño. Pero, si Pero un tú niño nace- fuiste, espera, él mismo fue que lo dijo. no tiene culpa el niño, pero si nace en fornicación. ¿Qué? Un niño de 1 año que nace en fornicación se Si muere, va un para el niño infierno. nace en fornicación. El Y niño se no muere, tiene la y se culpa. muere, se va para Está el bien, infierno. un ejemplo claro y viviente. Wow, bro. El hijo que tuvo David. Ay, Ajá. Dios mío. Ah, está en el infierno. Ajá. No, es algo. Varón, no, varón. Usted tiene que- Ah, varón, tú no puedes hacer. Pero déjame terminar la idea. El varón no puede formar una doctrina con un solo texto. Pero ¿qué doctrina? No, está en el infierno. Mira, no. Dame Pero oye, él puede hablar ante mi boca, ¿no? Escúchame, la pregunta me han contestado. En fin, el niño se va para el infierno. Va para el infierno. No va. Claro. No va. Según la Biblia. No va, vamos a plasmar eso. Jordi, Está déjame bien. hablar. Para el otro, por vamos a plasmar. favor, Habla, Jordi. Carla, habla, No, Carla. No espera. va. Hablar. Tú tienes que dar Biblia. si no, Pastor, no inventes. pastor, No va. pastor, mire, Dale, mire dale. lo que yo le quiero explicar. Usted me está leyendo el texto incompleto. Ahí hay una Ay, ay, coma. el protesto. Sí, pero tú no me La estás coma entendiendo. no va, significa no va, una pastor. pausa. La condición Es para una ser salvo co- uno en el solo. mío No tiene va, un. pastor. Oh, Dios mío. No. O sea, la inocencia Es te una salva. coma, Joselito, tú Espérate, Tú tienes me espérate, enseñas hermano, como te- doctrina que la inocencia te salva. Espérate. A un niño sí. No, así Tú no, no me va. Ay, puedes, a un tú niño. no me puedes predicar de un texto sin ¿De quién contexto enseña de lo que Pastor, se de está que una hablando. gente, Déjeme un leérselo muchacho ya con 10 completo. años, con 20 años ya sabe lo que es pecado y lo que no es Jordi, pecado. déjame leer. Por un niño de que de 1 año que no sabe distinguir Y lo que es tiene bueno, retrasos lo que es malo, mentales. que se muere. Lo que tiene y es que hay que retrasos predicarle a mentales. Cristo a ese niño de 1 año. Mira, niñito. Espérate. Tú naciste porque en pecado tienes que Déjame leer. el texto Use la completo. razón. Jordi. Use la razón. Silent. No tiene lógica. Ok, está bien, Por ningún lado tiene Yoli. lógica. Yoli, Lee. mira, tus mismos argumentos No son, te- son palabras. Te están matando. Ni algún, mira, no tiene lógica. Silencio. Escucha cómo Ay, dice aquí. No tiene lógica Por eso. cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Ajá. siendo justificados gratuitamente por su gracia. Porque si tú me aplicas ese texto, en vano fue la muerte de Espérate, Cristo. sigue Entonces, leyendo, sigue yo sigo leyendo. en vano Sigue fue. leyendo. Sigue leyendo, Carla. Mediante, escucha, Mediante. mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como proposición por medio de la fe en su sangre. ¿Por medio de la fe qué? Ok, En su sangre. ¿quiénes son los que ¿Cómo son está justificados? leyendo? ¿Quiénes están justificados? Por medio, pero es No por fue lo que medio fueron de la destituidos, no fue lo que fueron Claro, destituidos. pero tú no Oye, estás- oye, para manifestar su justicia, para manifestar su Varón no está leyendo la justicia, Biblia, varón. a causa Dale, de dale, haber dale. pasado Lo que por están- lo que alto están en su diciendo. Nada más es como paciencia. Marco, no la está leyendo. Mira lo que dice aquí, mire lo que dice aquí, escuche, Ay. escuche. Y mire, Oye, estamos escuchando. silencio. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la mirada de pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escuche que lo pasó por alto. Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, pasó por alto los Pero me dice pecados mediante pasados. la fe en Cristo, hermana. Mediante la sangre. Wow. La sangre de cordero que fue Ahora, derramada. ¿Cómo ¿cuál es tú- la fórmula para ser salvo? Ah, ya, el pastor lo dijo. Para el Gracias, que- pastor. Dame. Para el que conoce bien y el mal es reconocer a así Cristo. no. No condicione la Biblia. Ella está Eso condicionando lo dice el la Biblia. verso con Eso lo que dice ella la Biblia. quiere decir. Dios mío. La Biblia no dice eso, no Dilo inventes. textualmente. Un niño si se muere. No, 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 no. Ah, No, no, mira, no. Carla. No es Biblia, Desciende- queremos que Joselito, se ¿qué hable tú de desciende dices? la palabra. ¿Qué tú de dices? Dios. Ok. Mira, Ok. yo no vine preparado para tratar el tema, ¿verdad? Yo vine preparado para desglosar el infierno. Por eso parte del infierno. Así que, para el próximo sábado, que le vamos a dar la continuación, te le voy a dar el rema. Con los textos bíblicos y los fundamentos bíblicos. No, me Porque explica tú eso. entonces tú vas a bautizar como los católicos a los niños para que se salven. Póngale ahí abajo, Master, continuará. Porque los católicos, ¿por qué bautizan a los niños?
¿Por qué? Porque yo lo bautizaron. Porque por la crónica de Dante. ¿Por qué lo bautizaron? Por la crónica de Porque ellos Dante. pensaban que porque si se mueren la iban crónica para el de infierno. Dante. Porque ellos pensaban que si se mueren iban para el infierno, ¿no, verdad? Y que necesitaban ser bautizados para ir para el cielo. Yo lo que te estoy diciendo a ti, Joselito, que un niño de 1 año, de 2 años, que no tenga el conocimiento. ¿Dónde dice eso? Que no, mira, pastor, que no tiene el conocimiento. Mata el gallo. Pastor, le voy a hacer una pregunta, pastor. Usted tiene un hijo, ¿no, verdad? Pastor, Dios lo guarde y lo cubra. Su esposa está embarazada, ¿no, verdad? Su esposa está embarazada. Y su niño nace. Y ese niño nace. Y si por casualidad de la vida su niño muere por algún tipo de enfermedad, entonces ese niño suyo está en el infierno. Está bien, Es que, mira, No, está en el No, infierno. no, tú estás contradiciendo. No pero- está diciendo, no, yo te voy a hacer ok. una pregunta. porque El usted está en tema infierno. se va a tratar Que si el está en el próximo infierno. sábado. No. Tratemos el tema el próximo sábado. Porque ahí usted va a traer su base. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Nicodemo era el que Jesús le dijo que Dije- tenía que ser como un niño, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué le dijo él? Porque el reino de los cielos, Ajá. ¿de quién es? Porque semejante. la justificación de Cristo le cae a ese niño, No, caramba. Dios mío, pero ustedes están- Mire, La Biblia dice que el reino de los cielos Hay que es de hacer los como un niños. niño, hay que ser como un ¿Y de niño. quién es el Joselito, reino de los escucha. cielos? Chicos, Escucha lo que ok, dicen ok, ahí. miren. Escucha Son lo muchachos. que dicen ahí. Escucha lo que dicen ahí, Lean Joselito. Biblia, lean Biblia. Escucha, escucha. Ok, el sábado, yo no vine preparado Traemos el para tema, ese traemos el tema el sábado. Por eso, aquí no se puede concluir. Es una comparación, tú no puedes colocar Mira, una el sábado, comparación. el con sábado, una pastor, Si el el sábado. sábado tú la tienes. Pon un Si el continuará. sábado la tiene, Continuará. se la Sí, el guarda sábado, pastor. el sábado. Si la tiene, la tiene. ¿Tú estás de acuerdo con el pastor? ¿Eh? ¿Tú estás de acuerdo con el pastor? Es que este no está El sábado, el sábado. Tranquilo, Georgie, que tú y yo Dios le hablamos. bendiga, Dios le No hablamos de las cosas del infierno. No, porque vean. esta gente- Pon un continuará. Esto estaba Me picante, va a traerle el problema a usted. No se lleven del No mal. estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el Los comentarios al final. El sábado tráigame su base bíblica el sábado. Y yo también. Y su argumento. Y entonces Dios el sábado bendiga a hablamos. todos. Sean como un niño para entrar al Mi reino de amado, los yo te cielos. sabe, un continuará. Espérate, Porque pero de el los tales sábado. el reino de los cielos. Pero ok. Porque de los Ok, sabios- fíjense, no vamos a tratar el tema ahora porque no vinimos preparados, hasta con nosotros, no vinimos preparados. Por lo menos yo no vine preparado Necesitan para Ese tratar el debate tema. va a estar bueno. Ay, necesitan- ay, eso es una Pero ok, parábola. yo no vine preparado para tratar ese tema. Oye, vamos El a... sábado Joselito, vamos a hacer ese ejercicio Joselito. para hablar de eso. vamos ya a una pequeña conclusión. Recordando, mi amor, lo que estábamos hablando del Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Cuando hicimos mención del Tártaro, que lo menciona Pedro y también Judas, o sea, ese es el Tártaro, es el lugar donde están los ángeles encarcelados, esos ángeles que negaron su dignidad, esos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, ellos están ahí. Dice que están en prisión eterna, reservados para el día del juicio. Ahí están esos ángeles. Y el infierno de la Gehenna es el lugar final donde se hará el juicio y se determinará, dice, que todo aquel que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado a aquel lugar, al lago de fuego eterno, que es la muerte segunda, Sí, dice será la Biblia. lanzado, Será lanzado ahí, que es la muerte segunda. Y recordándole que tenemos un tema pendiente, pero esos niños que de 2 años no van a ser lanzados ahí. Ay, el tértero. No, Chicos, muchísimo. Eso no tiene veracidad. Ok. Mire, hoy nos salimos un poco de Picante compostura. pero edificante. Ay, Dios. Así que el sábado espere su transmisión Conexiones, estaremos dando lo mejor y trayendo la solución. Que si Si los niños van para el infierno, pues hay una... Para el próximo sábado, ¿van los niños al infierno? No van. ¿Sí o no? No Entonces, va. les tenemos No, pendiente el cita tema del bíblica. No, infierno. pero yo lo voy a traer su cita bíblica. Con pendiente. Una vez con Alzheimer, Estamos puede ir a la- estamos despidiendo Oiga, mi estamos gente, despidiendo la Tienen que transmisión. aprender Nos el van a hilo de sacar del pensamiento. aire. Ustedes no pueden agarrar un Máster. texto y sacarlo fuera de contexto. Claro, no Ustedes puede, son pastor. como carniceros, ya Usted no agarran el está texto y lo terminando de arrancan ahí. leer. Tienen que seguir el hilo de Ey, pensamiento. estamos Fuera de- Máster, nos fuimos. Dios bendiga a todo el mundo. ¿Cómo te digas? Voces Radios TV Show, el sonido de tus emociones. Sintoniza y déjate llevar por la magia.